Eduardo. Cairo. ¿Todo bien? Alegría de verte. Yo me llamo Eduardo Recluch, de La Mancha. Es de la familia del Tala. Ajá. Sí, son los de La Mancha. Y los Recluch son del Cerro. Yo nací en el Cerro. Son polacos. ¿Cómo nace el amor por el mar? ¿Cuándo se te manifiesta? Yo creo que fue una forma de viajar. Yo había viajado por toda Latinoamérica como mochilero y me encantó eso de conocer las culturas diferentes y eso. Y para mí el velero fue como un medio de poder viajar. Y yo sentía cuando empecé, que fue en la época más o menos del 81, la primera vez, que cruzar un océano llevado por el viento en solitario era como algo romántico y épico, ¿no? Y entonces me aposté a eso, a la aventura. Y sí, y en un velero tiene sus riesgos, ¿no? ¿Verdad? O sea, porque también me gusta la parte esa de los desafíos. Cuando yo salía a navegar no sabía, no tenía ni nociones de cómo hacerlo, ¿no? Lo mío fue como comprar el velero y salir, ¿no? Y entonces me acuerdo que me compré un sextante que valía $19, que es un instrumento para saber la altura del sol y todo esto, ¿no? Y lo metí adentro y digo, yo aprenderé en el mar. Entonces me largué y me zambullí. Estuve 25 años navegando y me di la vuelta al mundo. Todo, recorriste todo. Sí. Bueno, que igual quedan montones de lugares para ir. Yo iba despacio, ¿no? Me gustaba un lugar y me quedaba. Al principio, por eso te digo, cuando yo escribí el libro que se llama Hasta donde me lleve el viento, era porque lo máximo para mí era si yo cruzaba el océano en solitario, apostaba todo el dinero que tenía, ¿no? O sea, cuando la gente se apuesta para un futuro, comprar un coche, una casa, yo el dinero que tenía ahorrado, me compro el velero. Y si yo pego en Europa, pego en África, aunque sea alguna playa nadando con un pedazo de velero bajo el brazo, para mí era la aventura más grande que viviría mi vida, ¿no? Después volví a Uruguay a votar en el 84, ¿no? Y acá no fue en Uruguay cuando también estaba amarrado por ahí. Y entonces dejo el barco y me encuentro con mi familia después de muchos años, ¿no? Yo me vi de acá en el 73. Y los abrazos, los reencuentros, no conocerse de nuevo, ¿no? Y cuando vuelvo al club, acá, al otro día, de repente veo la prensa filmando el charrúa, ¿no? Y yo estaba atrás, digo, ¿qué pasó? Que no sé cuánto, ¿no? ¿Le pasó algo al charrúa? Y me dice, no, aparentemente es el primer navegante solitario uruguayo. Y le digo, ¿seré yo? Y ahí, ya, ¿no? Ahí pasé la momentánea fama. Pero ahí por eso te digo, la circunstancia. Y ahí me mandé una macana tremenda, ¿no? ¿Y ahora qué va a hacer, no? Me dice, ¿cuál es la próxima singladura, la próxima aventura que va a tener? Y yo pensaba para mi centro, yo estaba acá, estar tranquilo. Después, estar tranquilo. Y digo, pero si le digo esto va a quedar como... Entonces busqué algo exótico y lejano como para impactar, ¿no? Y digo, estoy planeando irme al África, ¿no? Y dice, ¿sí? ¿Y cuándo te vas a África? Y me tuve que ir a África. Uno llega a un momento que se enamora, ¿verdad? ¿O es un vínculo más fuerte todavía el que vos lograste con tu velero? Yo creo que es más fuerte. Yo había sentido de que en las historias que leía sobre barcos, de que los capitanes no se hunden con el barco. Y después vivís en el límite, es como vivir con un compañero en el límite, ¿no? De un riesgo total, ¿no? Donde puedes perder la vida. Y que te forma como una especie de alianza, ¿no? Y me acuerdo que también vino una tormenta, las olas gigantes que empezaron a venir, el viento tan fuerte que no lo podían mirar. Era como si me tiraran pedregullo en la cara, ¿no? Y lo increíble de que de repente caía el barco así, y cuando pensaba que las olas se lo iban a tragar, él salía avante, ¿no? Entonces si vos lo ves, el barco lo cerrás acá, ¿no? Le pones esto así, lo pones acá, y adentro queda totalmente hermético. O sea, las olas le pueden... ¿Cómo es estar en una tormenta donde uno no sabe lo que está pasando? Porque en realidad, no es, como vos decís, te metés para adentro, eso es totalmente hermético, es como estar en un ataúd flotante, si se quiere. Sí, es como... es cuando ya no sabes más qué hacer. O sea, la tormenta es tan grande que ya no sabes, o sea, las peleas... Pero yo miraba mágicamente, ¿no? Para mí era
una guerra entre el cielo y la tierra, todo el cielo encapotado y las olas, ¿no? Y cuando cerré el tamucho estaba tan cansado, durmiendo ahí, y después me desperté y intenté salir de nuevo, no abría acá, y vi la tormenta de nuevo, ¡pam, pam!, golpeándolo. Volví a cerrar y me quedé mirando, ¿no? Y yo estaba, dice, el barco es el que me está salvando. O sea, el charrúa sigue peleando. Lo empecé a interpretar, estaba adentro y empecé a entender el charrúa. O sea, cómo palpitaba, o sea, el lenguaje era como el charrúa me hablaba a mí. Entonces el flamear de las velas, las jarcias, la tensión de las jarcias, sí, el golpear de la ola en el casco, era latir, o sea, el charrúa me transmitía todo. Y por esa tormenta, la primera, hicimos como una alianza, ¿no? Del charrúa y yo de para siempre. ¿De dónde sale eso, esa voluntad, ¿no? De decir, por ejemplo, ahora has recorrido el mundo en un velero, has recorrido Latinoamérica como mochilero. ¿Cómo te nace ese tipo de autopropuesta, verdad? ¿Y cómo la planeas también? A mí me gusta mucho la poesía gauchesca. Y sentía eso de la libertad, ¿no? De cuando no había alambradas. Y yo pensaba de que el mar era el otro país donde todavía no habían puesto alambradas, que era todo libre. Es una búsqueda de la libertad, si se quiere. Sí, yo creo que es una búsqueda de la libertad y también una búsqueda de hasta dónde vos podés llegar, ¿no? Esos desafíos, ¿no? De también una soledad, ¿no? De donde solo dependís de vos mismo, ¿no? Siempre fuiste un hombre que te manejaba solo. Tuve una compañera mucho tiempo que era la secretaria, de Argentina, que se llamaba Claudia Pavia, que era la secretaria de la Embajada de Sudáfrica. Cuando fui a Sudáfrica, me enamoré de ella. Sí. Pero yo estaba eso de que yo era navegante solito. Y entonces parto y me iba para Australia. Y 2 días, 3 días, 4 días navegando y me empecé a sentir solito. Pero era otra soledad, ¿no? Y entonces digo, yo no estoy para atarme a un personaje. Tengo que vivir la vida como ser feliz tanto en una chacra como plantando uvas. Pero si el amor existe, sí, y tal. Entonces consulté con el charrúa, le digo, ¿volvemos? Sí, se volvieron. ¡Fum! Volvimos y me acuerdo la llamé por teléfono, las 4 de la mañana. ¿Qué haces acá? Digo, sí, bueno, no soy tan personal. Tengo que volver. Sí, le digo, cada vez me iba haciendo cada vez más chiquito. Le digo, la verdad que te traje. Y entonces le digo, quiero navegar contigo. Y dice, te llevo donde que vos quieras. ¿Y dónde? Le digo, ¿dónde querés ir? Me dice, a Europa. Partamos a Europa. Y dejó la embajada y se subió. Y estuvimos navegando mucho tiempo con ella. ¿Cómo te manejas dentro del barco con lo que tiene que ver con la alimentación, la higiene? Normalmente no puedo cargar mucha agua por los pesos, ¿no? ¿Verdad? Entonces también cocino mucho con agua de mar. Por ejemplo, el arroz, cocino 2/3 de agua de arroz, de agua dulce con 1/3 de agua salada, las papas casi todo igual. Sí. Y después llevo un saco de arroz y harina y esas cosas. Después tengo mucha pesca, me gusta mucho la pesca. O sea que cada 2 días saco algo. Y si es muy grande el pescado, le quito el lomo y lo salo, lo pongo salmorejo, lo cuelgo y lo seco. Los huevos, por ejemplo, para que me duraran mucho tiempo, hasta más de un mes, ponía por ejemplo un repasador, ¿no? Ponía 6-7 huevos. El agua hirviendo, entonces los sumergía en el agua, así contaba 1, 2, 3 y los sacaba. Ajá. Y eso ya te dura un mes, te lo sella, te hace como una película por dentro. Y después hubo tiempos que andaba por las islas de la Polinesia y todo esto, que estaba lleno de islas. Entonces ahí cargaba comida como para 6 meses. Entonces si a mí ya me gustaba una isla y me quedaba ahí, por lo menos ya sabía que para 6 meses tenía comida. ¿De qué vivías en los lugares donde te quedabas? Mira, por ejemplo, cuando llegué a Sudáfrica, llegué con $200. Tuve que esperar un año para poder salir por los vientos. Y empecé a trabajar de camarero en un restaurante. Fui capitán de grandes barcos lujosos, ¿no? De charter. He hecho los 1000 oficios, ¿no? ¿Tenés cocina? Tengo una cocina de querosena ahí. ¿A la cena también? Sí. Me llama la atención que en la pileta hay 2 canillas. Ahí está, una es para agua salada, ajá, del mar, sí, y la otra es para agua dulce, que allá en la proa hay un depósito de agua. ¿Cuándo fue que escribiste tu libro? El libro lo escribí en Túnez en el 2004 más o menos. ¿Cómo surge la necesidad de escribir?
Bueno, siempre me gustó escribir, ¿no? Y el libro en sí cuenta no solo las travesías de los viajes, sino también cuenta las leyendas de las culturas donde yo he estado, porque eso es lo que más me interesaba, ¿no? No solo era llegar, sino tratar de aprender sobre ellos. Nunca, la forma mía de viajar, nunca quise imponer mi cultura, sino era, como decíamos hoy, hablando de intercambiarlas, ¿no? ¿Verdad? Sí. O sea, entonces, yo creo que fue Bertolt Brecht, pero Mario Benedetti lo nombra, dice, me parezco a aquel que va con un ladrillo al hombro para mostrar al mundo cómo era su casa, ¿no? Y yo en esa de esa misma forma era yo igual, porque yo llegaba, por ejemplo, a las Islas Vanuatu, a la Indonesia, cualquier isla, por más pequeña que fuera, donde hubiera una aldea, le preguntaba al jefe de la tribu, al alcalde, si yo podía demostrar un poco de esta cultura uruguaya, pues yo me sentía un poco embajador. Y yo me vestía como gaucho. Entonces agarraba la guitarra y les cantaba. Les hablaba de Uruguay, del folclore, ¿no? Tenés un espíritu muy joven. ¿Es esta vida que has llevado la que te mantiene así? Y yo creo que la edad no existe, hoy es mejor que mañana. O sea, esa es mi filosofía, ¿no? Y eso es lo que yo a veces quiero transmitir, ¿no? ¿Cuándo me largaré? Y hay gente que espera para retirarse para hacer un viaje o algo así, ¿no? Y yo creo que el momento es cuando vos tenés ganas y lo querés hacer, ¿no? O sea, no es posponerlo, ¿no? Porque no sabemos con certeza qué nos deparará el futuro. Eduardo, muchas gracias por recibirnos. Realmente fue un placer conocerte y a vos y al Charrúa. Muy bien. Los dos contentos, entonces.